Hoy en el día de hoy quisiera hablarte sobre las cinco solas y en el día de hoy vamos a hablar sobre la sola escritura y por la razón que tengo un tiempo muy breve voy a ir al punto. En la época cuando se inició la Reforma o Martín Lutero clavó esas 95 tesis y de ahí en adelante que se empezó la Reforma, después se dio Calvino y otros más, nació con el tiempo lo que nosotros conocemos las cinco solas, sola escritura, sola fide, sola gracia y toda sola gloria. Entonces, en el día de hoy voy a hablar sobre la sola escritura. Si has seguido nuestro canal de Predica, te habrás dado cuenta que estuvimos hablando sobre la confesión de fe. Y cuando hablamos de sola escritura, estamos hablando que la sola escritura o la palabra de Dios solamente es la regla de suficiencia que tenemos nosotros para, o la autoridad máxima que tenemos sobre todo, vamos a decir, toda norma autoritativa. ¿Y por qué? Porque ha sido inspirada y es el soplo de Dios mismo. Ahora es la única fuente que usamos nosotros de regla autoritativa y doctrinal que tenemos. Y ahora la misma Biblia creemos nosotros que se interpreta a sí misma y la misma Biblia es accesible a todos. Ahora yo voy a leer algunos textos de nuestra confesión para que pueda entenderse. Y todo lo que Dios ha puesto es entendible para el hombre. Ahora, ¿por qué digo? ¿Por qué te preguntarás por qué nació esto de las cinco solas? Bueno, te cuento brevemente lo que pasó en la época donde la Biblia, no todo tenían esto, sino era una época totalmente oscura. Estaba Roma, si querés decirle la Iglesia Católica Apostólica Romana, ella ejercía, vamos a decir, autoridad sobre los feligreses o los hermanos. Entonces, ¿qué sucede? Ellos tenían las tradiciones, la Biblia más las tradiciones. Quizás te resulta medio familiar con algunas denominaciones. Las tradiciones que tenían, también tenían vamos a decir, los magisterios de la iglesia, que ellos, ¿qué es lo que decían? Bueno, ellos decían que las tradiciones y los magisterios, estaban sobre o casi a la misma altura de la Biblia. Eso es mentira. Nosotros sabemos que, por eso que surgió lo que nos conocemos nosotros, los protestantes, o la Reforma, que el mismo Cristo cuando decía, ustedes ponen tradiciones, entonces eso es lo que sucede, cuando a partir de eso se empieza la Reforma y lo que nosotros conocemos como sola escritura. Ahora te preguntarás, nosotros somos confesionalistas, tenemos una confesión de fe, pero esto no suplanta la Biblia. Lo que tenemos es un mini tratado, un documento, como decía Spurgeon, que es un excelente resumen de aquella doctrina que creemos nosotros. Y que dice Spurgeon que no como una regla autoritativa, sino como un código de fe. Entonces, lo que tenemos nosotros de escritología, de escatología, de pneumatología, jamartología, está tomado de las escrituras. Cuando hablamos de la sola escritura, entonces debemos entender eso, que vino a causa de Roma, que Roma quería imponerse sobre eso y tenían que hacer lo que ellos decían, todas las tradiciones de ellas, lo que decían ellos, y vamos a decir los magisterios que tenían ellos. Yo tengo del capítulo número 1, porque tengo casi 10 minutos, y en nuestra confesión tenemos de las Santas Escrituras. Y yo voy a leer algunos puntos, por ejemplo, el número 4, que dice así: la autoridad de la Santa Escritura por la que ésta debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o de la Iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma y el autor de ella, por tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Y el punto número 6, a grandes rasgos, apurándome un poquito, dice así: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuestos o necesariamente contenidas en la Santa Escritura, a la cual nada en ningún momento se le debe añadir, ni por ninguna revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Y acá está dándole, vamos a decir, a Roma. Pero él dice que la confesión sigue hablando que necesitamos la iluminación interna del Espíritu Santo. Podríamos hablar un poco más de la sola escritura, pero en sencilla palabra enseña eso, que la Biblia misma, la palabra de Dios, es autoritativa y ha sido inspirada por Dios. Y eso me da pie para leer que sea un texto. Bueno, creo que en Isaías 8:20 dice,
el profeta Isaías, tengo varios textos, pero no me da el tiempo de hablarlo, creo que dice a la ley y el testimonio, dice así, a la ley y al testimonio, si no digieren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Si alguien está predicando a usted y no está conforme a la palabra, no, Dios me dijo, yo creo que esa, no, ¿en qué parte, en qué capítulo, en qué versículo está apareciendo? Si no es a la ley o a lo que dice la palabra, usted no debe creerla. Yo me voy a ir a una parte, iba a leer Pedro, voy a leer la última parte de Pedro que dice así, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, y de esa inspiración, que no me da tiempo de hablar, pero sí de esto, de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 en adelante, y dice así. Escuche, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción de la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda la buena obra. Entonces, la palabra inspirada es teutenautos, es un soplo de Dios. Dios inspiró, no es que palabra de hombre. Por eso que cuando predicamos o cuando usted escucha, debe estar tomado de la palabra de Dios. No que filosofías humanas o cuentos o no. Tiene que ser un predicador, tiene que estar tomado su base. Acá es la palabra de Dios, es columna y baluarte de la iglesia fundamentada sobre la palabra. Entonces, por medio de eso, que dice, es un soplo de Dios, es la palabra que dice de Dios mismo. Si yo me hubiera dado más tiempo, yo te podría haber predicado sobre el punto número 10, que dice el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos del concilio, la opinión de autores antiguos y las doctrinas de hombre y de espíritu particulares cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino la Santa Escritura entregada por el Espíritu. A dicha Escritura, así entregada, se reduce nuestra fe en última instancia. Sola Biblia, sola Escritura. Esto no niega que nosotros tengamos confesiones, pero esto no es nuestra regla. Esto está sujeto, si está mal, a cambios. Esto es un resumen de nuestras doctrinas que creemos ahí, pero esto no suplanta esto. Esto está fundamentado sobre la palabra de Dios. Entonces, no significa que no podemos leer sobre la Escritura ningún libro reformado, no me puedo instruir por otro pastor que ha escrito algunos. No, pues ustedes son la Escritura, pero leen otra cosa. No, es que está tomado. Cualquier libro que yo lea lo debo pasar por esto. Debe ser filtrado por la palabra de Dios. Cualquier confesión debe estar pasada por acá. Porque esto es falible, pero esto es infalible. Es la palabra de Dios. Conocemos entonces sola Escritura, que para cerrar si no lo entendió, es que la Biblia es la única regla de fe y autoridad máxima que tenemos. Acá no hay un pastor que diga yo esto, en la iglesia no le dice, el pastor no le dice lo que tiene que decir la Biblia. La Biblia me dice a mí el domingo todo lo que yo tengo que decir. Cuando yo le vengo a dar una consejería o le hablo y yo no tengo esto en mis manos y digo, mira, no, yo tengo que tener esto. Eso es sencilla palabra cuando hablamos de sola Escritura, porque así entró Roma, así trajo sus cosas y así vemos las iglesias de hoy trayendo un pragmatismo y cosas que le gusta a los jóvenes. ¿Por qué? Porque no está fundamentado. Es un poco más amplio, pero es importante, porque si no está fundamentada en las Escrituras, entonces ¿cómo puedo ser un hombre aprobado? Entonces es más amplio. Espero que le haya servido esto. Y en próximos otros videos y estaremos subiendo otras cosas más. Les invito a que se suscriban en el canal ahí y que dejen si quieren un link y puedan compartir. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes.